Hola, me alegra verte en mi canal. Esta historia comienza en la calle, a altas horas de la noche. Una niña pequeña, dentro de una casa pobre, gritaba que necesitaba a su madre. La mujer corrió hacia su esposo Chen Yu y le agarró la pierna. Le gritó temiendo que quisiera usar a la hija de Huang Wan para pagar sus deudas. La esposa gritó que aceptaría más turnos y saldaría su deuda con Hui. El padre llevaba a su hija en brazos. La niña extendió los brazos hacia adelante y siguió llamando a su madre. Chen no estaba satisfecho con los ingresos de su esposa. Enfadado le recordó a Hui. El marido, asustado, agarró a su esposa por el cabello y gritó que tenían que pagar la deuda o serían asesinados. El hombre, con su hija en brazos, golpeó con todas sus fuerzas a su esposa en la cara. Ella salió volando hacia un lado. Chen se dirigió a la salida de la casa. Llevaba a la niña en brazos. Juan llamó a su madre con miedo. La mujer golpeada yacía en el suelo. Extendió las manos y exigió a su marido que le devolviera a su hija. La esposa, asustada y enojada, llamó bastardo a su marido. Corrió hacia él. La mujer agarró al hombre por detrás con la mano y le exigió severamente que le devolviera a su hija. Chen se hizo a un lado. La mujer logró agarrar a su hija y empujarlo con la cabeza. El tipo no se dio cuenta de que una botella apareció bajo su pie. La pisó y resbaló. El sorprendido protagonista no pudo sostenerse. Resbaló y empezó a caer al suelo. El hombre cayó inconsciente al suelo. Su esposa, asustada, estaba cerca, sosteniendo a su hija en brazos. Chen yacía inmóvil en el suelo. Se golpeó la cabeza y apareció sangre cerca. La mujer, en silencio, sostenía a su hija en brazos. La hija se aferró a su madre. Lloraba y gritaba que tenía mucho miedo. La mujer estaba tranquilizando a la niña. Le decía que todo había terminado. La madre abrazó a su hija y la tranquilizó. Dijo que todo estaba bien. Chen yacía inconsciente en el suelo. De repente, un bandido derribó la puerta a patadas. Exigió que Chen le pagara sus deudas. Chen yacía inconsciente en el suelo. Había un gran charco de sangre cerca de su cabeza. El líder miró al hombre en el suelo con disgusto. Exigió que le devolviera el dinero, aunque muriera. El jefe se volvió hacia un lado y enojado le preguntó a la mujer: ¿Es verdad lo que dijo? La anfitriona observó en silencio el cuerpo de su esposo en la tierra. Su hija, asustada, estaba a su lado. La mujer, furiosa, les gritó a los bandidos que se fueran de su casa. La gente en la calle se sorprendió mucho al oír el ruido que provenía de la casa. El jefe se giró y miró hacia la puerta. Vio que los transeúntes observaban el interior de la casa con interés. El líder se dio la vuelta y les gritó a todos que se fueran. Les explicó que no eran bandidos, sino cobradores de deudas. Un extraño cerca de la puerta le preguntó al jefe con disgusto: ¿Por qué los cobradores de deudas secuestran niños? El líder le preguntó enojado al anciano. Realmente quería interferir. El jefe puso su mano delante de la cara del anciano y amenazó con que los muchachos podrían buscarle su dinero. Los transeúntes empezaron a salir de la casa atemorizados. No querían verse involucrados con los bandidos. El líder se giró con picardía y miró a la mujer. Le gritó a la anfitriona que continuaran. La anfitriona agarró el cuchillo y les gritó a los bandidos que no se acercaran. Una mujer con un cuchillo corrió a defender a su hija. Gritaba que mataría a cualquiera que se le acercara. Los bandidos rieron con malicia. No podían creer que la señora pudiera hacerles algo. El jefe se acercó a la mujer y enojado le dijo que él también había comenzado simplemente jugando con cuchillos. El hombre agarró a la mujer del brazo y le arrebató el cuchillo. Hui, furioso, le dijo a su pareja que cuando empezó a jugar con cuchillos, ella ni siquiera estaba en sus planes. El jefe jaló la mano de su ama hacia él. Le dijo furioso que le enseñaría a manejar un cuchillo. El líder hizo un brusco movimiento con la mano y pasó el cuchillo directamente por el cuerpo de la anfitriona. Los bandidos miraron al frente sorprendidos. Alguien gritó que su jefe tenía buen equipo. El dueño le agarró la ropa con miedo. El hombre le cortó la camiseta por delante. El bandido tocó el cuchillo con la lengua y miró fijamente a su anfitriona. Dijo que el tipo sabía cómo ligar con las mujeres. El jefe apartó la mirada con disgusto. En ese momento, la chica le mordió con fuerza el hombro. La muchacha, asustada, mordió el cuerpo del líder con todas sus fuerzas. El jefe, con un cuchillo, miró furioso a la chica en el suelo. Exigió que los bandidos se la llevaran.
El dueño, asustado, estaba cerca. Gwen estaba muy asustada. Extendió los brazos y llamó a su madre. En ese momento, un bandido se la llevó en brazos. La madre estaba muy asustada. Llamó a su hija con voz temblorosa. La mujer les gritó a los bandidos con voz asustada que soltaran a su hija. Prometió hacer lo que fuera necesario por ellos. El jefe miró a la dueña muy enojado y le dijo que le quitaría todo. La mujer miró enojada a los bandidos y gritó que debían temer el castigo celestial por toda su maldad. El jefe miró a la señora con enojo y extendió las manos hacia ella. Gritó que ahora el cielo podía caerse para detenerlo. De repente, un rayo brillante cayó del cielo y atravesó el techo del edificio desde arriba. Un brillante destello de un rayo se disparó directamente desde el techo hacia el cuerpo del protagonista en el suelo. La gente en la habitación estaba asustada. Park Jin se giró, confundido y desconfiado. La anfitriona no entendía qué había pasado. El protagonista se puso de pie de un salto. Agarró el brazo del bandido con el suyo. El jefe, asustado, miró al hombre. No entendía cómo había logrado volver a la vida. El dueño lo llamó por su nombre. El protagonista, con la cabeza magullada, le cogió la mano. Park Jin llamó a Chen, desconcertado. Chen se dio cuenta de que su cuerpo estaba al borde de la muerte. La situación era catastrófica y necesitaba acabar con ella cuanto antes. El personaje principal, con voz enojada e insatisfecha, exigió que los bandidos dejaran ir al niño y reunieran a sus combatientes. El personaje principal miró enojado al hombre asustado y le exigió que se perdiera. Los combatientes se quedaron allí, asustados. Miraron al tipo con desconcierto. Uno de los bandidos de repente se rió a carcajadas y gritó que el personaje principal se había vuelto loco. El bandido agarró una enorme espada. Estaba molesto porque el tipo le gritó que se largara. El jefe blandió su cuchillo. Le gritó al protagonista que lo mataría ya. Chen puso su mano frente a él y bloqueó con ella el golpe del líder. Los ojos de Chen se iluminaron intensamente. Activó la asamblea divina de Luo Tian. El tipo agitó el brazo y golpeó al hombre con todas sus fuerzas. Decidió usar toda su fuerza. Chen apretó la mano del bandido con todas sus fuerzas y la giró hacia un lado. El jefe, asustado, gritó muy fuerte. El protagonista se rompió el brazo. La gente de alrededor estaba muy sorprendida. Los bandidos no entendían cómo aquel tipo le había roto el brazo a su jefe. El jefe miró al protagonista con gran enojo. Chen guardó silencio en respuesta. El luchador sostenía a una niña en brazos. Enfadado, le preguntó al protagonista cómo se atrevía a levantar la mano contra el jefe. Chen agitó su brazo con todas sus fuerzas y golpeó al hombre en la cara. El jefe recibió un golpe muy fuerte por parte del personaje principal y su cabeza giró hacia un lado. El jefe cayó al suelo tras el golpe y derribó a uno de sus bandidos. El luchador agarró al jefe con los brazos. Gritó descontento porque se había atrevido a atacarlo. El bandido señaló con el dedo al protagonista. Le gritó a sus cómplices que lo agarraran. El luchador miró al protagonista con miedo. Decidió huir. El líder se giró sorprendido y vio a dos de sus combatientes corriendo hacia la salida. El hombre se dijo a sí mismo con voz insatisfecha que ya no quedaba honor en este mundo. El jefe, abatido, abrazó a uno de sus subordinados. Dijo con satisfacción que había lugar para la lealtad en este mundo. El hombre señaló al protagonista con el dedo. Exigió que su subordinado lo golpeara. A cambio, prometió ascenderlo. La anfitriona, de pie a un lado, observaba todo con sorpresa. El subordinado corrió hacia la salida. Gritó adiós a su jefe mientras corría, diciendo que avisaría a Park Jin para que viniera a vengarlo. El protagonista se acercó lentamente al hombre por detrás. Su sombra se cernió sobre el líder. El jefe estaba muy asustado. Miró hacia otro lado con miedo y se dio cuenta de que ya nadie lo protegería. El protagonista se acercó al hombre asustado. El líder gritó de miedo. El jefe estaba muy asustado. Le advirtió al protagonista que no lastimara a Park Jin. Chen miró al hombre con disgusto y le exigió severamente que saliera. El jefe se puso de pie de un salto, asustado. Gritó con voz entrecortada que haría todo así. ¡Así de simple! El líder salió corriendo a la calle, diciéndose a sí mismo amenazante que se vengaría del personaje principal. Chen se quedó solo en la habitación. Su hija y su esposa, asustadas, estaban detrás de él. La anfitriona recobró el sentido. Se acercó al protagonista y lo llamó por su nombre. La hija de la casa
estaba muy asustada. Siguió llamando a su madre con voz entrecortada. La mujer abrazó a la niña Juan y le pidió perdón por haberla preocupado. El personaje principal se dio la vuelta y le dijo a su esposa y a su hija que empacaran sus cosas y se fueran rápidamente. La anfitriona y la chica se giraron y miraron al chico con miedo. El personaje principal, con el rostro ensangrentado, miraba en silencio a los miembros de su familia. La mujer reunió fuerzas y le preguntó al hombre: ¿qué hará? Él quería responderle, pero sentía un fuerte dolor en el cuerpo. El niño cayó de rodillas de repente. Se agarró la cabeza con las manos. ¿Qué le pasa? La sangre seguía cayendo de la cabeza de Chen al suelo. El protagonista encontró la fuerza en su interior y miró a su esposa. El protagonista atrajo a su esposa hacia sí y la besó apasionadamente. Ella pensó que el hombre actuaba como si no fuera él. Durante el beso, la anfitriona pensó que el chico la había salvado al echar a los matones de la casa. Chen juntó las manos detrás de su esposa y el fuego apareció cerca de ellas. Utilizó la cueva divina. Esta era una sección del método de sanación de la armonía yin-yang. Chen se sentó en el suelo de la habitación junto a su esposa. Había auras ardientes a su alrededor. El yang verdadero estimulaba la esencia. La anfitriona sintió una oleada de energía en su cuerpo. Corrientes de deseo formaron un elixir. El protagonista comenzó a drenar la energía ardiente del cuerpo de su amante. Su carne fue restaurada. Sus huesos se fusionaron. La muerte fue revertida. El luchador que estaba cerca del saco de boxeo la golpeó con todas sus fuerzas, utilizando golpes potentes. El atleta golpeó con todas sus fuerzas y golpeó el saco de boxeo con el codo. Este se desvió hacia un lado. Un luchador satisfecho permaneció de pie a un lado, en posición de combate, mirando el saco de boxeo balancearse frente a él. De repente, aparecieron rastros de sangre en el equipo deportivo. Había alguien dentro. El boxeador miró con alegría el equipo deportivo y dijo que era maravilloso desahogarse golpeando a un ser humano. El extraño dentro del saco de boxeo gritó con voz lastimera. El hombre dentro del saco de boxeo le recordó furioso a Park Jin que debería haber dejado en paz a su esposa e hijo. El boxeador permaneció en silencio, escuchándolo. Park Jin se giró y se dirigió a la salida. Le dijo al desconocido en el saco de boxeo que siempre cumple su palabra. El combatiente se detuvo y se puso una toalla sobre los hombros. Le dijo a su víctima que necesitaba desahogarse. El boxeador se paró junto al saco de boxeo, observándolo con alegría. El extraño que estaba dentro le gritó a Park Jin que pagaría por todo el mal que había hecho. Un jefe asustado y sus combatientes entraron corriendo en la habitación desde un costado. Llamó a Park Jin. El jefe gritó al cacique, con voz entrecortada, que no habían logrado alcanzar el objetivo. Park Jin se quitó la toalla de los hombros, disgustado. Le gritó al jefe que acababa de llegar que ya le había repetido las condiciones varias veces. El luchador adoptó una postura de combate. Enfadado, explicó a los invitados que su gran patrón exigía urgentemente a esta chica. Después de esto, Park Jin golpeó con todas sus fuerzas el saco de boxeo. Un hombre golpeado cayó al suelo. El jefe y sus subordinados se asustaron cuando escucharon tales palabras de Park Jin. Park Jin miró a su víctima colgada y dijo enojado que no había lugar para el error. El atleta se alejó disgustado. Les dijo a sus subordinados que ni siquiera podían con un proxeneta patético. Uno de los bandidos me dijo, emocionado, que el protagonista era el culpable de todo. Chen empezó a ponerse rígido, pero de repente volvió a la vida como un zombi. Este tipo le rompió el brazo al jefe. Park Jin guardó silencio. Se volvió hacia su subordinado con disgusto y lo observó atentamente. El luchador miró más de cerca y vio que la mano del jefe estaba completamente vendada. Decidió acercarse. Park Jin se acercó al hombre y le preguntó severamente cómo pudo haberse roto el brazo. El luchador agarró el brazo sano del hombre y le preguntó cómo había podido romperlo. Park Jin apretó la mano del hombre asustado con todas sus fuerzas y la rompió. El jefe gritó muy fuerte. Sintió un dolor intenso en el brazo después de fracturárselo. Park Jin se acercó a sus subordinados y exigió severamente que se deshicieran de ese hombre. Los bandidos agarraron al jefe y lo arrastraron hacia la salida. El hombre le gritó a Park Jin que lo perdonara y le diera otra oportunidad. El jefe miró furioso a un lado.
Les dijo a los combatientes que tomaran sus armas y siguieran juntos a la mujer. El protagonista estaba en casa con su esposa. Afuera hacía un día soleado. La anfitriona estaba sentada en el suelo, respirando profundamente. Tenía los ojos cerrados. Chen se acercó y abrazó a su esposa. Ella lo rodeó con sus brazos. El personaje principal miró a la mujer y le agradeció por salvarlo. La anfitriona miró pensativa hacia un lado y le dijo al personaje principal que no se parecía en nada a su verdadero marido. La mujer dijo con voz pensativa que su marido nunca había sido tan amable. Tampoco le había despertado sentimientos tan extraños. La anfitriona miró atentamente al chico y le preguntó muy severamente quién era. Chen miró atentamente a su compañero y le dijo que era un ser celestial inmortal. Descendió debido a un desastre. Jiang Tianchen era la encarnación mortal del protagonista, que vivía entre la gente. Sucedió que el alma del chico se escapó debido a una herida grave. El protagonista logró tomar control de su cuerpo. La anfitriona, sorprendida, le preguntó al hombre, ¿de verdad es Dios? Él le respondió con severidad que así era. En ese momento, la hija se despertó. Preguntó a sus padres con disgusto si habían terminado de jugar. Juan les preguntó a sus padres con disgusto si ya podía levantarse. Tenía mucha hambre. La madre, ansiosa, le dijo a la niña que despertara pronto. Prometió cocinarle algo. Chen la miró con picardía y le dijo que solo había distraído a su madre un rato. El protagonista y su esposa sintieron un rugido en el estómago. Tenían muchísima hambre. La anfitriona miró al hombre y preguntó con voz pícara, ¿de verdad los inmortales también necesitan comer? El compañero respondió que la mujer estaba siendo muy grosera. La mujer se levantó y le dijo al hombre que ahora le prepararía su parte. La ama de casa calentó la estufa y comenzó a cocinar la pasta en una olla con agua. Yuan miró la olla con entusiasmo. Le preguntó a su madre si podía añadir un huevo a los fideos. La mujer le respondió que le añadiría uno. El protagonista permanecía en la habitación detrás de él, observando con interés a la madre y a la hija cerca de la estufa. Chen pensó que había pasado 10.000 años comprendiendo el Tao. Chen miró a la mujer y a la niña con comida en las manos. Pensó que así se siente estar en casa. El personaje principal, con los ojos cerrados, se decía a sí mismo que todo aquello era muy maravilloso. De repente, alguien derribó la puerta del apartamento con todas sus fuerzas y se preparó para entrar. Park Jin y sus soldados irrumpieron en el apartamento. Miró a la gente con enojo y los saludó. La dueña se asustó mucho al ver a desconocidos en la entrada. Chen se giró disgustada y miró hacia otro lado. La mujer estaba tan asustada que dejó caer el plato de comida de sus manos y comenzó a venderlo. Chen se inclinó rápidamente hacia adelante y logró atrapar el plato de fideos que estaba cayendo. El protagonista se giró y preguntó a los invitados con disgusto, ¿quiénes son? Su esposa, asustada, le dijo que el hermano de Park Jin había venido a verlos. El hombre miró al protagonista en silencio y con enojo. Lo observó con atención. La hija agarró la pierna de su madre con miedo y gritó que estaba muy asustada. El protagonista continuó comiendo con calma. Les dijo a la mujer y a su hija que ya nadie podía hacerles daño. Ya se había recuperado por completo. El hombre miró enojado al chico y dijo que era un proxeneta y que trabajaba para este anciano. El protagonista, furioso, les dijo a los invitados que se fueran. Prometió perdonarlos. Chen miró hacia un lado con miedo y vio un peligroso disco de metal volando hacia él. Park Jin blandió el brazo con todas sus fuerzas y golpeó al protagonista con la mano. El chico la extendió para defenderse. El luchador agitó el brazo con fuerza y envió la mesa volando con todas sus fuerzas, haciéndola volar muy lejos hacia un lado. Park Jin extendió la mano y dijo enojado, «Los personajes secundarios mueren por hablar demasiado». El niño yacía en el suelo. Su hija y su madre lo llamaban con miedo. Park Jin permanecía a un lado, contento. Sus soldados subordinados estaban cerca. Park Jin miró al chico golpeado y dijo con voz insatisfecha a los luchadores que no podían lidiar con esta basura. Un subordinado se acercó por detrás y enojado preguntó qué harían con una mujer adulta. Park Jin les dijo a los soldados que hicieran lo que quisieran con la mujer y cuando terminaran, enterraran el cuerpo. El bandido miró fijamente a la mujer y agradeció a su jefe por la recompensa. El luchador miró a su víctima con ira y gran deseo.
Extendió la mano hacia ella. La mujer asustada llamó a su esposo. Abrazó a su hija. La niña, asustada, llamó a su papá. Chen saltó bruscamente y pateó a uno de los atacantes con todas sus fuerzas. Uno de los bandidos salió despedido tras recibir un golpe del protagonista. Park Jin y sus subordinados quedaron muy sorprendidos. Chen aterrizó en el suelo tras el impacto. Su sorprendida esposa lo llamó con alegría. El hombre encendió un cigarrillo, miró con picardía al protagonista y lo elogió. Park Jin estudió cuidadosamente al personaje principal y se dio cuenta de que el chico tenía el poder de un sobrehumano dentro de él. El luchador examinó atentamente al protagonista. Sintió una extraña radiación en su interior. Park Jin agitó el brazo y se abalanzó sobre el protagonista. Gritó que el anciano lo había subestimado. Chen esquivó con gran rapidez y destreza el ataque de su oponente. Su mano voló sobre su cabeza. El personaje principal miró hacia adelante con miedo y vio al hombre moviendo el brazo para golpearlo nuevamente. Chen se giró hacia la mujer y la niña. Comprendió que debía protegerlas. El protagonista extendió repentinamente la mano y logró bloquear el ataque de Park Jin. Detrás de él había una niña asustada con su madre. El hombre sintió un dolor muy fuerte en el brazo. Se dio cuenta de que estaba roto. Park Jin gritó con voz enojada y escuchó un crujido en su mano. El hombre agitó el brazo y se preparó para golpear al sujeto. Quería hablarle de los sacos de boxeo con voz enojada. Park Jin golpeó al personaje principal y le gritó que los sacos de boxeo están hechos mejor con personas vivas. El luchador miró enojado al tipo y le dijo que no se recostara hasta alcanzar la cima del placer. Chen se defendió con la mano del golpe de su oponente. Se dio cuenta de que su cuerpo estaba débil y no podía resistir más. El protagonista miró enojado hacia adelante y recordó que podía usar la técnica del evento. Chen levantó la mano frente a él. La nueva técnica no requería energía ki. El tipo se llevó la mano a la cabeza. Pensó que no necesitaba un cuerpo fuerte para usar la técnica. El protagonista se llevó la mano a la cabeza, activó el pensamiento divino Luotian y realizó demostraciones de artes marciales. Un resplandor brillante lo rodeó. Chen abrió los ojos y se iluminaron intensamente. El hombre creó la consciencia divina de un espacio mental de 10 años. Park Jin agitó su brazo ampliamente para golpear al protagonista, sorprendido por su postura de lucha. El protagonista observó atentamente cómo el puño de su oponente se dirigía hacia su cabeza. Pensó en 10 años de práctica. Los ojos del niño se iluminaron intensamente. Dominaba el boxeo y estaba listo para canalizar su fuerza interior. Chen extendió su mano frente a él y se preparó para parar el golpe de su oponente. Park Jin estaba muy sorprendido. No entendía qué estaba pasando. El protagonista le agarró la mano. El protagonista giró y golpeó con el codo la cabeza de su oponente con todas sus fuerzas. Tras 20 años de práctica, dominaba el arte de combinar energía y técnica. Park Jin se giró y miró al chico con enojo. Lo llamó bastardo. El protagonista blandió su arma y quiso golpear al hombre con todas sus fuerzas. El jefe le gritó que lo destruiría. Chen adelantó bruscamente su pierna y bloqueó con ella la patada de su oponente. El tipo se agachó y se preparó para atacar al bandido aún más. Tras 30 años de práctica, era un boxeador experto que aportaba libertad a la pelea. Chen le dio un puñetazo en el estómago con todas sus fuerzas. Fue un golpe hegemónico. El bandido miró a un lado con miedo. Vio que su hermano Park Jin había caído inconsciente al suelo. Los combatientes se lanzaron desde todos los lados, con sus armas contra el personaje principal. Los ojos del protagonista se iluminaron. Creía tener 50 años de práctica y un dominio completo del arte marcial. Chen arrojó a todos los bandidos a los lados, con golpes muy poderosos de sus manos. El líder asustado le preguntó enojado al hombre si sabía quién estaba detrás de él. Un brillante signo mágico apareció en la frente del protagonista. Era el Ojo Celestial. Park Jin miró fijamente al chico y dijo que había un pez gordo detrás de él y con el que era mejor no meterse. 21 Chen extendió la mano hacia la garganta del bandido. Park Jin lo amenazó severamente para que ni siquiera se atreviera a tocarlo. El tipo arrancó bruscamente el medallón del cuerpo del hombre que tenía delante con la mano. El luchador jadeó con fuerza. Park Jin, exhausto, se sentó en el suelo. Le preguntó al chico con disgusto cómo se enteró. El protagonista
observó atentamente el talismán mágico que tenía en la mano. Dijo con voz pensativa que así eran las cosas. Chen examinó el amuleto con atención. Tenía la imagen de un rostro demoníaco. El protagonista presionó su mano sobre el amuleto y de él emergió un pequeño demonio malvado. Un monstruo rojo ardiente emergió del amuleto y miró al hombre. Chen miró al monstruo demoníaco con disgusto y lo llamó severamente una persona insolente. Chen, sosteniendo el amuleto en sus manos, activó el poder divino de Daluo. Un enorme Buda azul apareció detrás de él. El monstruo demoníaco se asustó y decidió esconderse en su artefacto. Chen miró pensativo hacia adelante y dijo que todo se estaba poniendo interesante. Pensó que la técnica Jinshan estaba relacionada con el dominio del espíritu de un bebé. El protagonista examinó atentamente la imagen del demonio en el amuleto. Pensó que el fantasma absorbía la fuerza vital de su portador. A cambio, le otorgaba una oleada de poder de combate que alcanzaba su punto máximo. La verdadera edad de Park Jin era 30. El protagonista comprendió por qué su cuerpo físico era inferior al de su rival. Comprendió que el hombre poseía la esencia del nuevo mundo. Park Jin se sentó en el suelo frente al protagonista. Se dio cuenta de que no podía vencerlo. El bandido le dijo al protagonista con entusiasmo que ya no necesitaba a la chica. Le pidió al chico que le perdonara la vida. El personaje principal miró enojado al hombre asustado y le gritó que se perdiera con los bandidos. Chen se quedó a un lado. Vio a Park Jin salir a la calle con sus combatientes derrotados. El protagonista entró en la habitación. Su hija corrió hacia él con alegría y los brazos extendidos. Chen abrazó a la niña. La hija abrazó a su padre y le gritó que era muy guapo. El chico se sintió muy avergonzado cuando su hija lo besó. Chen miró a la chica con desconcierto. No entendía por qué su beso le conmovía tanto. El chico sostenía a su hija en brazos. Le preguntó con picardía: ¿de verdad es tan guapo? Juan le respondió con alegría a su pareja: sí que era guapo. La anfitriona se acercó por un lado. Le dijo al protagonista que la acompañara rápidamente. La mujer le recordó al hombre que ayer había dejado ir a Park Jin-ge. Ahora este bandido podría traer gente más peligrosa. La anfitriona ansiosamente sugirió que el personaje principal empacara sus cosas rápidamente. Chen abrazó a su esposa. Le explicó que había dejado ir al bandido a propósito. El compañero le preguntó al hombre con disgusto: ¿por qué dejó ir a Park Jin? Chen le explicó a su esposa que el aura espiritual en el mundo mortal es muy débil. Necesita más tiempo para mejorar mediante la meditación. El protagonista le mostró a la mujer el medallón mágico que tenía en la mano. Le dijo que la persona detrás de Park Jin-ong era un cultivador solitario que permaneció en este mundo tras la división entre humanos e inmortales. El artefacto mágico podría ser útil para el cultivo de Chen y su esposa. La anfitriona se sorprendió cuando el chico le dijo que planeaba mejorar con ella. Chen le preguntó a su compañera si quería trabajar con él en la superación personal y alcanzar la inmortalidad. La hija tomó la mano de su padre. Emocionada, le preguntó si podrían volar. Cherny, feliz, le respondió: eso es exactamente lo que significa todo esto. La alegre Juan extendió sus brazos a los lados y gritó que quería volar con su papá. La anfitriona le preguntó al chico cómo debería entrenar con su hija. Chen dijo que su hija tenía un cuerpo con la esencia innata de una niña Jin. Decidió prepararle pastillas a Juan. Juan inteligentemente le pidió a su padre que le preparara unas deliciosas pastillas con azúcar. Chen miró a su hija y le prometió que le prepararía pastillas dulces. La hija alegre agarró la mano de su padre y gritó que no rechazaría los dulces. El protagonista le dijo a su esposa que sus cuerpos ya estaban maduros. La esencia innata se había ido. Ahora era mejor que practicaran el método de cultivo dual. Chen abrazó a la mujer y le dijo que no podían perder el tiempo. Tenían que empezar ya para estar preparados para enfrentarse a nuevos enemigos. La dueña se sorprendió al darse cuenta que el chico le ofreció hacer ejercicio a plena luz del día. Wang corrió hacia sus padres y gritó emocionado que necesitaban entrenar duro. La niña corrió hacia la salida. Le gritó a sus padres que iba a dar un paseo. La madre le gritó a su hija que no se alejara. Wang se asomó disimuladamente por detrás de la puerta. Le preguntó a su madre si sería suficiente con que se quedara fuera hasta el almuerzo. Chen y su esposa miraron a su hija en silencio y con disgusto. La amante le preguntó al chico
si quería que se pusiera en la misma posición que antes. Chen le respondió a su compañero que así lo deseaba. El protagonista abrazó a la mujer asustada. Ella gritó de miedo. La anfitriona, asustada, le preguntó al hombre qué hacía. Él la agarró de las piernas. El protagonista sujetó a su esposa por las piernas y la giró hacia un lado. La anfitriona le preguntó con miedo: ¿qué va a hacer? Chen dobló la espalda de la mujer. Ella se tumbó en el suelo y gritó que ya no podía más. El hombre le dijo a su esposa que hiciera lo que él le dijera. La mujer gritó en voz alta e insatisfecha que le dolía la espalda. El protagonista le puso la mano delante de la cara a su esposa y le gritó que no se preocupara. Se suponía que pronto mejoraría. Chen se preparó para ponerse de cabeza junto a su compañero. Quería usar el método de cultivo dual para rejuvenecer y hacer florecer el loto. Chen saltó sobre su cabeza y tocó con sus pies los pies de su amante. El protagonista estaba con su esposa en posturas meditativas de yoga. Una energía radiante los rodeaba. El proceso de cierre de ligamentos y restauración de la luz posparto estaba en marcha. La mujer con los ojos cerrados no entendía por qué todo, y su cuerpo estaban relajados. Un calor emanaba de él. La sorprendida anfitriona de repente sintió como si estuviera tumbada en una fuente termal. En el centro de una gran ciudad, un chico estaba sentado en un sofá abrazando a una chica. Tomó el micrófono e invitó a su acompañante a maullar. Había botellas de bebidas en la mesa frente a ellas. El cliente sostenía un micrófono y cantaba alegremente una canción sobre maullidos. Ella se sentó a su lado, con aspecto complacido. La puerta de la habitación se abrió de repente y un asustado Park Jin entró corriendo. Llamó al joven maestro con entusiasmo. El hombre le preguntó con disgusto al invitado si había traído lo que le había pedido. El hombre asustado cayó de rodillas. Le pidió perdón al joven amo. Park Jin reveló con entusiasmo que el personaje principal era un proxeneta común y corriente, pero que de repente se volvió increíblemente fuerte. El hombre dijo con voz asustada que sus hermanos estaban con él y que todos habían arriesgado sus vidas. El niño demostró ser aún más fuerte. El hombre con el micrófono en la mano guardó silencio. Miró a su invitado con disgusto y una mirada amenazante. El tipo de repente se enojó mucho. Apretó la mano y aplastó el micrófono. Park Jin se inclinó ante el hombre. Con miedo, le pidió que le salvara la vida. Se calmó de repente. Le dijo a su invitado que a veces podía recompensar incluso la derrota. Miró al hombre y le dijo que quería premiarlo por sus excelentes servicios. La chica que estaba a su lado lo miró con temor. Le arrojó a su novia al hombre y le gritó que la llevara con él y se divirtieran un poco. Park Jin agarró a la asustada niña con sus brazos y enojado le agradeció al chico por tal recompensa. El chico miró atentamente a su subordinado y se rió malvadamente. Se miró enojado al hombre y extendió la mano para agarrarlo por la cabeza. Puso su mano sobre la cabeza del hombre asustado y la apretó con todas sus fuerzas. Park Jin llamó al joven maestro con una voz muy asustada. El hombre tenía la mano del señor Si sobre su cabeza. Dark Aura apareció cerca. Park Jin preguntó con disgusto: ¿por qué su jefe hacía esto? El tipo seguía apretándole la cabeza con la mano. Enfadado le decía que podía recompensar y castigar. Se le dijo a Park Jin con voz severa que lo recompensaba incluso por el hecho de no poder traer a la chica. El tipo gritó enojado a su subordinado que había perdido el artefacto mágico que le había dado. Le dijo al hombre con voz enojada que podría ser castigado por esto. El aura oscura abandonó la cabeza de Park Jin. El hombre colocó su mano sobre la cabeza del hombre y extrajo un coágulo oscuro de energía de su cabeza. El luchador bajó la cabeza, exhausto. Sostenía un aura oscura en sus manos y llamó inútil a su subordinado. La chica a su lado se asustó mucho al ver todo esto. Se absorbió un coágulo de energía oscura. Dijo, descontento, que tendría que hacerlo todo él mismo. La muchacha asustada le gritó al joven caballero que quería irse. Se giró y miró severamente a su novia. Le gritó que aún no se le había acabado el tiempo. El tipo apuntó con la mano a la cabeza del hombre. Se disponía a rematarlo. Se tocó la cabeza del hombre con el dedo. Utilizó la purificación de los 7 demonios muertos. De repente, Park Jin comenzó a transformarse en un monstruo. Su cabeza se volvió blanca y le aparecieron colmillos. Aparecieron cúmulos de energía roja alrededor del demonio. Gruñó con furia. De repente,
El cuerpo de Park Jin se desplomó. Se inclinó frente a él. Seo y la chica asustada lo observaban desde un costado. La niña estaba muy asustada. Se dio cuenta de que el hombre se había convertido en un zombi depredador. De repente, el monstruo agitó el brazo y se abalanzó sobre su víctima. La clienta estaba muy asustada. Se dio cuenta de que el monstruo estaba a punto de matarla. Park Jin giró su mano y golpeó a la niña en la cabeza con todas sus fuerzas. Una clienta del establecimiento cayó muerta al suelo. El demonio Park Jin la mató de un golpe en la cabeza. Park Jin estaba muy feliz. Miró el cuerpo de su víctima con malicia y satisfacción. Le gritó al hombre desde un costado que lo siguiera tras la chica. El monstruo se abalanzó sobre el cuerpo de la clienta y extendió su mano depredadora hacia ella. El protagonista estaba de cabeza junto a su novia en posturas meditativas. Se disponía a besarla. Después de besar el pecho del chico, la energía azul comenzó a llenar sus pulmones. Los riñones del protagonista comenzaron a cambiar, con coágulos de energía púrpura rodeándolos. El protagonista estaba sentado con los ojos cerrados, en postura meditativa. Su esposa se desplomó en el suelo junto a él. La anfitriona se puso de pie con los ojos cerrados y volvió en sí. Chen miró a la anfitriona con interés y preguntó: ¿Cómo se siente? La niña se estiró. Sintió ligereza y comodidad en el cuerpo. Incluso se le fue el dolor de espalda. Chen miró atentamente a su esposa y le sugirió que continuara con sus prácticas espirituales. La mujer se giró y sorprendida le preguntó al chico: ¿Ya no es suficiente? Chen le explicó a su compañero que no podían resistir el avance de los enemigos como mortales. Necesitaban abrir rápidamente la circulación celestial menor. Esto les ayudaría a entrar en el reino de cultivo de chi. La anfitriona le preguntó al chico sorprendida: ¿Cómo pudieron hacer todo esto tan rápido? Chen le mostró el medallón a su compañero. El niño logró comprender el Da en el reino más elevado de 1000 años. Dominó todas las leyes mediante este método y la superación personal. Podían penetrar en el reino de la noche a la mañana. La anfitriona miró al chico con miedo y dijo que tenía en sus manos un artefacto maligno. Chen explicó que comprender el Dao implica generar esencia y transformarla en Kei, además de purificar el espíritu. También incluye el control de la respiración y la meditación inicial. El protagonista le contó a su pareja sobre la doble perfección del vacío y la alegría. Un antiguo guerrero estaba sentado en una cama, abrazando a su novia. Chen le contaba a su amante sobre el método de recolección y tonificación. Chen se sentó junto a la mujer y sostuvo el talismán en su mano. Le explicó los detalles del método de recolección y tonificación. La dueña miró el talismán con sorpresa. No podía creer que también contuviera energía vital. Chen se sentó en postura meditativa, sosteniendo el artefacto en sus manos. Le dijo a su compañero que este talismán sería suficiente para que pudieran abrirse paso y practicar el Qi. El hombre miró a su esposa y le dijo que no tenían tiempo que perder. Si lograban abrirse paso, tendrían la fuerza para proteger a su hija. La anfitriona, emocionada, le dijo al chico que podían empezar ya mismo. No sabía qué hacer. Chen tomó el medallón en su boca. Le dijo a la niña que lo mordiera y él la guiaría más lejos. La chica mordió el costado del artefacto en la boca del chico. Una energía oscura apareció a su alrededor. Un punto rojo brillante brilló en el pecho de la chica. El protagonista lanzó un hechizo mágico para el método de cultivo dual. Chen abrazó a su esposa. Ella le dijo que se sentía bien desde abajo. La mujer abrió los ojos y miró al chico. Percibió que parecía algo avergonzado. Chen, con los ojos cerrados, le explicó a su esposa que todo esto era señal de que el Qi estaba rompiendo 3 barreras. La mujer sentiría todo tipo de dolor, pero debía dejar que fluyera con naturalidad. El hombre estaba dispuesto a ayudarla a superar la barrera. La anfitriona sintió una oleada de energía muy fuerte en su cuerpo. Se extendió por todo su cuerpo. El sudor corría por el cuerpo de la anfitriona. Le dijo al hombre que sintió una oleada de calor de la cabeza a los pies. La mujer le dijo al chico con sorpresa que el efecto del doble cultivo era simple y rápido. Chen le explicó a su compañero con una sonrisa que el método solo parecía simple, pero lograrlo en realidad era muy difícil. El protagonista sostenía un talismán en la mano. Le dijo a la mujer que, en el proceso de superación personal, ambos participantes debían confiar plenamente el uno en el otro.
Chen le dijo a su esposa que las personas que pueden confiar entre sí son muy pocas. La doble perfección no puede convertirse en una reunión forzada y la muerte. La dueña de la casa se sorprendió mucho. Dijo que el niño acababa de descender al mundo mortal y ya confiaba mucho en ella. Chen le explicó a la mujer que todos sus recuerdos de ella estaban guardados en su mente. Su encarnación terrenal la había defraudado, pero él veía en ella un verdadero tesoro. La mujer miró al personaje principal con gran interés y sorpresa. Chen acercó a su esposa y le dijo que ahora debía ayudarlo a romper la barrera. Al mismo tiempo, Wan estaba sentada en el arenero jugando. Estaba haciendo algo con arena. Un demonio y malvado Park Jin se acercó a la chica por un lado y le extendió la mano. El protagonista abrazó a su esposa y la besó. Una energía roja y brillante los rodeaba. Chen se dio la vuelta y le dijo a la mujer con entusiasmo que había un enemigo junto a ellos. La madre se preocupó y se giró hacia un lado. Llamó a su hija con miedo. El protagonista abrazó a su amante. Le exigió que se sujetara fuerte y no se moviera. Chen abrazó a su esposa y le pidió que lo ayudara a romper la barrera. La niña en el arenero se asustó cuando vio a un hombre extraño a su lado. La niña se asustó al ver al demonio Park Jin. Llamó a sus padres con miedo. El monstruo furioso agitó los brazos. Se abalanzó sobre la chica desde arriba y quiso matarla. El protagonista salió corriendo a la calle con su novia, abrazándose. La chica los miró sorprendida. La niña en el arenero corrió hacia sus padres. Gritó de miedo. Park Jin cayó al suelo a un lado. Chen sostenía a su esposa en brazos. Le gritó a su hija que se pusiera detrás de él y cerrara los ojos. El monstruo cobró vida y empezó a ponerse de pie. Gruñó muy fuerte y furioso. Chen miró al monstruo con miedo y se dio cuenta de que era un cadáver mejorado. Un demonio enojado con ojos ardientes y fuertes gritos se abalanzó sobre la gente. Chen esquivó al demonio y lo atacó con una combinación de ataque y defensa. El personaje principal se balanceó con todas sus fuerzas y golpeó el pecho del monstruo con su mano. Chen miró hacia adelante con miedo. Se dio cuenta de que los muertos mejorados no temían ni al dolor ni a la muerte. El protagonista atravesó el pecho del mutante con la mano. El muerto luchó con determinación suicida. El zombi de repente encontró fuerza y agarró el brazo del hombre. Blandió la pata y se preparó para golpearlo. Chen miró hacia adelante con emoción y recordó el punto de acupuntura Yuen. La mujer llamó a su esposo con miedo. De repente, un rayo muy brillante y ardiente emergió del cuerpo del personaje principal. Chen agitó su mano muy brusca y rápidamente golpeó al monstruo en el pecho. Una explosión de fuego muy brillante resonó cerca del cuerpo del demonio. Tras el golpe del niño, se abrieron un Chou Tian y un reino de purificación de Chi. El hombre presionó la palma de la mano contra el pecho del muerto con todas sus fuerzas. Gritó: «El verdadero Yang vence al mal». El monstruo levantó la cabeza con miedo y gritó muy enojado. Park Jin cayó al suelo tras ser alcanzado por un ataque mágico humano. Chen sostuvo su mano sobre el cuerpo del monstruo. El protagonista se giró y le preguntó a la mujer si todo estaba bien. Su compañero, con aspecto asustado, respondió que sí. Wan estaba sentada en el arenero, detrás de una gran pila de arena. Con miedo, les preguntó a sus padres si habían derrotado al monstruo. El padre le dijo a su hija que habían ganado. La madre sonrió y le dijo a la niña: «¡Habían ganado!». La mujer miró más de cerca y vio que el cuerpo de Park Jin yacía en el suelo junto a ellos. El dueño miró atentamente el cuerpo del hombre y no entendió qué le había pasado. Chen examinó el cuerpo del monstruo y explicó que se había convertido en un cadáver mejorado. La mujer le contó emocionada a su marido que el hombre se había convertido en un zombi. El protagonista miró el cuerpo del mutante y dijo que solo era un muñeco muerto. Le habían quitado el alma y su esencia había cambiado. De repente, alguien se acercó desde un lado y aplaudió con las manos al personaje principal. Un tipo desconocido se acercó desde un lado y aplaudió al personaje principal junto con la mujer. Se aplaudió. Enfadado, le dijo al protagonista que pertenecía a una red seria. Logró derrotar a su monstruo. Chen, sin darse la vuelta, les gritó a su esposa e hija que entraran a la casa. La mujer le advirtió al hombre que tuviera cuidado. La anfitriona entró corriendo a la casa asustada, con su hija en brazos. El niño la vio marcharse. La madre corrió hacia un lado
y se llevó en brazos a su asustada hija. Miró pensativa al protagonista. Él dijo que tenía un talento oculto y único. Chen se apartó bruscamente. No quería escuchar lo que se le decía. El personaje principal saltó muy bruscamente y se lanzó hacia adelante para atacar a su oponente. Chen agitó sus brazos bruscamente y se preparó para acabar con sus oponentes con la ayuda del reino del Gran Maestro. El personaje principal vio con miedo cómo alguien blandía una espada justo al lado de su cabeza. Chen retrocedió rápidamente a una distancia segura. Vio a un guerrero con una espada aparecer junto a él. El luchador saltó desde arriba y blandió su espada para golpear al tipo. Chen esquivó muy rápidamente y con mucha brusquedad el golpe del guerrero hacia atrás. El protagonista de repente extendió su mano hacia adelante y agarró la espada en la mano del luchador. Chen golpeó con fuerza el pecho de su oponente. Logró arrebatarle la espada. El personaje principal le preguntó al señor Shi con voz insatisfecha: ¿qué otros trucos tiene? Se miró al chico con interés y dijo que había puesto todos sus esfuerzos en derrotar al cadáver y al guerrero fantasma de bajo nivel. El joven caballero le preguntó enojado al protagonista: ¿realmente pensó que podría pelear con él? Un aura oscura apareció cerca del cuerpo del chico. Quería mostrarle al protagonista la distancia que lo separaba del clan que poseía técnicas tradicionales. Los cuerpos de guerreros demoníacos comenzaron a emerger de la tierra. Exigió con firmeza que el protagonista le entregara a su mujer y a su hija, y luego se arrodilló y lamió sus botas. Le dijo al personaje principal, con voz severa, que podría dejarlo convertirse en su nuevo sombrero. Un grupo de guerreros demoníacos, armados con espadas, se abalanzaron sobre el protagonista. Chen se puso de pie y cerró los ojos. Observó con calma cómo un demonio con una gran espada lo atacaba. De repente, un monstruo extendió su mano hacia adelante y agarró al hombre asustado por el cuello desde atrás. El niño asustado miró hacia un lado y vio que Park Jin había cobrado vida y lo sostenía por el cuello desde atrás con su mano. Se asustó y le preguntó al personaje principal cómo pudo revivir el cadáver. El joven caballero se giró y miró al monstruo. No entendía por qué aquel cadáver era tan fuerte. Chen, con una espada en la mano, dijo con voz tranquila que cuando un cadáver se fusiona con un niño Jin, su agilidad y fuerza se elevan a un nuevo nivel. El talismán en el pecho del monstruo comenzó a arder intensamente, con un aura oscura emanando de él. Le gritó con voz asustada al personaje principal que no podría contenerlo. El niño gritó furioso. Incluso un pedazo de él era muy valioso. Se mordió el dedo para sacarse sangre. Goteó un poco de sangre de su dedo sobre su frente y le gritó al personaje principal que lo mirara. El joven excitado agarró el dedo con los dientes y lo mordió. Se dejó una marca de sangre en la frente. Le gritó al protagonista que la mirara. Una marca mágica brilló en la cabeza del niño. Era la habilidad de incineración. Una niebla rosada apareció alrededor del joven maestro. Era el escudo de ki del gusano de seda dorado. Se, con una expresión rosada, miró con enojo al protagonista y se rió. Tras él, Park Jin cayó al suelo. El personaje principal miró enojado a su oponente y no le dijo nada. Se lo miró con severidad y fiereza. Gritó que era su fin. Chen agitó su brazo bruscamente y se preparó para golpear a su oponente con todas sus fuerzas. Se esquivó con miedo. Chen decidió concentrar toda su fuerza en el golpe. Sellaría los puntos de acupuntura en el cuerpo de su oponente y cortaría sus meridianos. El personaje principal golpeó al tipo en el cuerpo con todas sus fuerzas. Un golpe poderoso. El joven caballero se hizo a un lado. El protagonista lo golpeó en varias partes del cuerpo. El hombre golpeado se levantó del suelo. Miró con enojo al protagonista. El joven caballero le gritó severamente al tipo que estaba pidiendo morir. Se arrancó la camisa, en la que colgaba el medallón dorado, y le gritó al protagonista que lo mataría. El joven maestro llevó el mágico artefacto dorado a su boca. Leyó el hechizo mágico dentro del amuleto. Invocó a los espíritus de los 9 inframundos. El joven caballero estaba arrodillado y continuaba leyendo su oración dentro del medallón. Chen se quedó a un lado. La miró con gran sorpresa e incomprensión. El joven caballero miró el artefacto en sus manos e invocó a un espíritu fuerte. El protagonista decidió no perder el tiempo. Agitó el brazo con todas sus fuerzas y la golpeó en la cara. El protagonista miró al niño tendido boca abajo.
dijo con voz descontenta que estos desafortunados remanentes de la era del fin del Dharma se vuelven más tontos cuanto más viven. Chen miró a su oponente con disgusto y explicó que había lanzado un hechizo de invocación durante la pelea. El protagonista se giró hacia un lado. Se dio cuenta de que el demonio Park Jin había recuperado el sentido y levantó la cabeza. El personaje principal miró fijamente al monstruo y dijo con voz satisfecha que era hora de ponerse a trabajar. Chen se acercó a la puerta de su casa y tocó. Les gritó a su esposa e hija que era él quien había llegado. El protagonista entró al apartamento. Le dijo felizmente a su esposa que todo había terminado. La anfitriona respiró aliviada. Se dio cuenta de que ya no corría peligro. La mujer asustada miró a un lado. Vio que alguien se dirigía a la casa. La casera se horrorizó al ver a Park Jin acercándose a su casa, arrastrando el cuerpo del joven amo detrás de él. La niña asustada gritó. Tenía mucho miedo. El monstruo había regresado. Park Jin miró a la niña con disgusto y enojo, pero no le dijo nada. Chen acarició la cabeza de su hija. Le dijo que el monstruo haría lo que ella le pidiera. Wan le preguntó al chico, ¿es todo esto realmente cierto? Chen respondió que podía intentarlo. La niña estaba en el porche. Le pidió al monstruo que le mostrara un corazón. Park Jin seguía de pie, sujetando al niño inconsciente por la pierna. Park Jin miró a la chica con disgusto. Inclinó la cabeza y guardó silencio. De repente, el monstruo cobró vida. Se puso las manos en la cabeza e hizo un corazón. Wan aplaudió con alegría. Exigió que el demonio se pusiera de pie. El muerto se dio la vuelta de repente y saltó a sus brazos. La niña estaba muy feliz. La mujer le preguntó al hombre con disgusto, ¿por qué trajo a un muerto aquí? El cuerpo del joven caballero yacía ante ellos. El protagonista le contó a su esposa que los guerreros demoníacos son los restos mutilados de la montaña Jin. Muchos de su especie ya se han perdido, pero aún cargan con el peso de miles de años de experiencia. Chen observó el cuerpo del niño. Jae era el heredero de este camino de cultivación. Había alcanzado la cima en el reino de la purificación del Qi. El cuerpo del joven maestro estaba lleno de esencia pura. Podía ayudar al protagonista y a su esposa a progresar rápidamente en su cultivación. El protagonista sugirió astutamente que la mujer buscara en el cuerpo del niño objetos útiles. Estos podrían ayudarles a combatir futuros enemigos y proteger a su hija. El joven caballero estaba sentado atado en una silla en la casa. Empezó a recobrar el sentido. Abrió los ojos. Miró a la gente que lo rodeaba con gran disgusto. El joven caballero le preguntó con disgusto al protagonista si sabía quién era. El cautivo le dijo furioso al protagonista que se había atrevido a tocar a la poderosa familia Shi del sureste. En ese momento, Juan estaba sentado a un lado de la espalda de Park Jin. El joven caballero exigió enojado que el protagonista le creyera. Chen le entregó un pequeño trozo de tela y se lo metió en la boca al sorprendido prisionero. El joven se enojó mucho. Seguía intentando escupir el trapo de su boca. Se giró sorprendido. Vio a la chica sentada a horcajadas sobre Hui. El personaje principal miró severamente al prisionero y dijo que vería qué cosa útil tenía. Chen arrancó el medallón del cuello de su cautivo. Su esposa lo observó sorprendida y le preguntó al niño, ¿por qué llevaba el sello? El protagonista observó el artefacto y dijo que este sello se usaba para hacer contratos con los espíritus malignos de los 9 inframundos. Podía usarse para invocar y ahuyentar espíritus, pero la invocación tenía un alto precio. Se miró al protagonista con disgusto. Chen explicó que el sello estaba hecho de forma muy rudimentaria. No podía usarse para invocar nada poderoso. Se gritó descontento al personaje principal que este sello había sido transmitido en su familia de generación en generación. El joven caballero explicó que el sello servía para adorar a un feroz rey fantasma que durante siglos había estado envejeciendo el mundo de la gente viva. El protagonista se cansó de las conversaciones del prisionero. Lo golpeó en la cabeza con todas sus fuerzas. Se miró al protagonista con enojo. No podía creer que Chen se atreviera a golpearlo. Chen volvió a golpear a su cautivo en la cabeza con todas sus fuerzas. Utilizó la bofetada del silencio. El protagonista sostenía el artefacto en sus manos. Recibió un sello de adoración de bajo nivel para el rey fantasma. Chen extendió la mano y sacó un gusano de seda dorado de baja calidad del cuerpo del cautivo.
El protagonista se inclinó hacia adelante y le quitó el cinturón de la ropa al joven caballero. La anfitriona a un lado estaba muy asustada. Llamó al protagonista con entusiasmo. La mujer le preguntó con disgusto al personaje principal: ¿por qué le quitó los pantalones al prisionero? Chen examinó el artefacto espiritual en sus manos. Era un cinturón que cautivaba la mente. Chen revisó los bolsillos del joven maestro. Vio muchos talismanes de la montaña Jin. El protagonista desabrochó la ropa del prisionero. Recibió parte de la ropa interior dorada del talismán. Chen sostenía la billetera del joven caballero. Nunca había visto una igual. Chen sacó una pequeña tarjeta de presentación de su billetera. No sintió ninguna energía mágica proveniente del objeto, pero era un trabajo muy delicado. Les dijo al hombre y a la mujer, con voz enfadada, que jamás conseguirían una tarjeta VIP tan negra. Era ilimitada. El joven caballero les dijo a los secuestradores con voz astuta que les daría la tarjeta si lo dejaban ir. El protagonista arrojó la tarjeta a un lado, diciendo que no tenía ningún interés en la moneda mortal. La anfitriona examinó cuidadosamente los artefactos mágicos que yacían en el suelo. La mujer miró los objetos mágicos con sorpresa. Dijo que estaban completamente cubiertos de tesoros. El protagonista le dijo a su esposa desde atrás que la calidad de los artículos no era muy buena, pero que era mejor que no tener nada. Se observaba todo en silencio desde atrás. El joven caballero abrió la boca con picardía. Un pequeño insecto salió arrastrándose de su interior. Chen le dijo al dueño desde atrás que no mirara más los objetos. Podrían centrarse en algo de gran valor. La anfitriona se volvió hacia un lado y preguntó: ¿dónde podría estar el mayor valor? Chen señaló con el dedo al prisionero asustado. Dijo que la esencia de una persona en la cima del cultivo del ki es un verdadero elixir nutritivo para un cultivador. El protagonista dijo que su cautivo había drenado la fuerza vital de muchas personas. Asustado, le preguntó al hombre qué quería hacer. Chen miró con severidad a la víctima y dijo que ahora también le quitarían algo. El joven caballero amenazó al personaje principal diciéndole que su familia lo aplastaría. Chen se enfureció mucho. Agitó la mano y golpeó al prisionero en la cara con todas sus fuerzas. La anfitriona señaló al cautivo con desagrado. No quería presionar los labios contra sí para absorber la esencia. Chen miró al joven maestro con disgusto y dijo que no le habría permitido disfrutar de algo tan placentero. El protagonista miró al cautivo y explicó que existía un método para recolectar esencia usando al niño Jin, el cual había sido utilizado por el joven maestro. Los maestros de alto nivel podían usar la técnica de absorción estelar, que les permitía extraer esencia directamente del cuerpo del objetivo. La señora se agitó. Con impaciencia, exigió que el chico tomara la esencia del prisionero. No se sentía culpable por agotar a semejante canalla. El joven golpeado permaneció sentado en silencio en una silla y no dijo nada. Chen le dijo a su esposa que necesitaban usar el cultivo dual para obtener el mismo resultado que la técnica de absorción de estrellas. El protagonista miró enojado al joven caballero y le dijo a su esposa que debían comenzar de inmediato. La anfitriona le preguntó al chico con preocupación: ¿realmente necesitan volver a meterse en esas mismas posiciones extrañas? El personaje principal abrazó a su esposa y le dijo que no harían eso ahora. Chen se acercó a la mujer y comenzó a contarle los detalles sobre la técnica de absorción de estrellas. La anfitriona le dijo con alegría al chico que lo comprendía completamente. La terapia con ventosas tenía un principio similar. El personaje principal le respondió a su compañero con voz segura que todo era exactamente así. Chen se apoyó en su esposa y la besó. Le dijo que tenían que empezar. Un resplandor amarillo apareció entre el protagonista y su esposa. Esta era la técnica del beso estelar. El protagonista extendió su mano hacia un lado y tocó con ella el cuerpo del prisionero. Una energía amarilla comenzó a emanar de la mano del protagonista. Continuó besando a la mujer. La anfitriona cerró los ojos. Sintió que una energía muy fuerte comenzaba a fluir por su cuerpo. Chen, durante el beso, exigió que su esposa dirigiera la esencia absorbida hacia su propio dantian. Un sirviente entró corriendo en la finca ancestral de la familia Xie. Corrió a toda prisa por el pasillo hasta la oficina. El sirviente corrió a la gran oficina. Le gritó al amo que algo terrible había sucedido. El sirviente gritó con voz asustada al amo que el joven amo estaba en peligro. El dueño
Le recordó enojado al sirviente que junto a él había huéspedes distinguidos y que se había comportado de manera muy grosera. Un monje budista con un gran rosario alrededor del cuello estaba sentado en la silla. Dijo con voz tranquila que el mayordomo, Sang, siempre había sido confiable y responsable. El monje le preguntó al sirviente qué le había pasado al joven maestro Xiao. Sang se sintió muy asustado y avergonzado. Tenía miedo de decirle la verdad a su amo. El amo exigió severamente que el sirviente le respondiera claramente. Sang le informó al amo que el insecto que lo seguía había regresado. Inmediatamente preguntó a los sirvientes por el paradero de Xiao. El sirviente observó atentamente al monje. El budista permanecía sentado en absoluta calma. Sang dijo que el joven quería conseguir una jovencita y recurrió a un proxeneta, pero al final cayó en una trampa. El sirviente le dijo a su amo con voz asustada que en ese momento no sabía si aún estaba vivo. El dueño se enfureció y se puso de pie de un salto. Exigió que liberaran al niño insecto. Quería encontrar a su hijo. El monje se puso de pie de un salto. Dijo que recientemente el jefe de la familia Xi le había hecho un gran favor. El budista sonrió con picardía y dijo que quería encargarse de ese asunto. El dueño sonrió al monje y le dijo que estaba de acuerdo. Estaba dispuesto a confiar su hijo al cuidado del budista. Prometió agradecerle a cambio. El monje le pidió al sirviente que le mostrara el camino. El tiempo se acababa. El joven caballero seguía atado a la silla. Enfadado, llamó bastardos a sus visitantes. Enfadado, le preguntó al hombre y a su esposa cómo se atrevieron a destruir su fundación y robar su esencia. La anfitriona se estiró alegremente y dijo con voz satisfecha que se sentía bien. La madre dijo con voz complacida que podía escuchar a su hija jugando y riendo en el parque. Chen le dijo a su compañero que a medida que uno progresa en el campo de la mejora, la sensibilidad del alma aumenta. El cautivo miró a sus captores con miedo. Quería preguntarles algo. Un resplandor brillante apareció cerca de los cuerpos del protagonista y su esposa. Este fue el punto culminante de la purificación del Qi. Chen se giró alegremente hacia un lado. Le dijo al joven maestro con voz pícara que ahora verían qué tipo de presa sería su cebo. Se miró al protagonista con gran temor. Enfadado le preguntó cómo lo entendía todo. Chen le dijo con severidad al prisionero que había enviado un mensaje a los insectos espirituales. El protagonista estaba dispuesto a ocultar 100 polillas doradas, madres y crías, entre miles de insectos espirituales. Esto ayudaría a ocultar su camino. El joven caballero gritó furioso que las polillas eran muy raras. Eran muy difíciles de criar. Solo los miembros de la familia principal podían llevar una madre y una cría de insecto. El personaje principal agitó bruscamente la mano y la golpeó en la cara. Chen miró a la mujer y dijo que primero debían prepararse. La esposa le preguntó a su marido con entusiasmo qué debían preparar. Chen colocó los papeles con los hechizos sobre la mesa. Le dijo a la mujer que pronto alcanzarían el reino de la fundación, o incluso uno superior. La anfitriona le preguntó con miedo al personaje principal qué debían hacer ahora. El personaje principal dijo que durante la batalla, las armas y tácticas mágicas son importantes. Chen le dijo a su esposa que un niño podría derrotar a un oponente adulto con la misma arma. Si un niño tiene un arma llamada pistola, entonces las posibilidades de victoria se vuelven iguales. La anfitriona dijo con voz alegre que el niño tenía garantizada la victoria si su arma era superior a la del adulto. Chen sostenía un amuleto mágico. Dijo que tales artefactos eran inútiles contra el reino de la fundación en proceso de perfeccionamiento. El protagonista estiró el cordón del amuleto en sus manos. Decidió mejorar estos objetos mágicos. Chang llegó a las afueras de la ciudad y miró al cielo. Vio la mágica figura del 8 y supo que había llegado al lugar correcto. El monje se acercó al sirviente por detrás y le dijo que quería explorar la situación. El monje cerró los ojos y juntó las manos en oración. Activó una técnica espiritual budista. El budista abrió los ojos. Utilizó la visión divina y la clarividencia. El monje vio al protagonista y a su esposa sentados a la mesa, comiendo. Se dio cuenta de que estaban en la cima de la purificación del Qi. Un budista vio a una niña montada en la espalda de un cadáver llamado Marioneta. Chang le preguntó al monje con preocupación: ¿Está todo bien con el joven maestro? El budista dijo con voz asustada que el joven maestro sí todavía estaba vivo. El monje le dijo al sirviente que el aura del joven amo estaba muy débil.
Su esencia había sido arrebatada por magia maligna. El protagonista se giró hacia un lado y dijo con voz insatisfecha que los extraños lo habían alcanzado rápidamente. El monje cruzó las manos y miró al frente con disgusto. Guardó silencio. Sang juntó las manos frente a él y le pidió al monje que salvara a su joven maestro. El monje desapareció de repente. El sirviente miró hacia adelante con sorpresa. El budista voló muy rápido y aterrizó en el suelo frente al personaje principal. El personaje principal le preguntó al extraño con severidad y disgusto quién era. El monje estudió atentamente al protagonista. No pudo comprenderlo. El budista se acercó al personaje principal y le dijo que quería traer de regreso al joven maestro Xie. El monje se inclinó ante el protagonista y le dijo que volviera al camino recto antes de que fuera demasiado tarde. El protagonista miró al monje con gran disgusto. No le gustaron sus palabras. Chen le contó al invitado que el joven amo de la familia Shi quería secuestrar a su hija. La necesitaba para practicar las artes oscuras. El protagonista se defendió para evitar la muerte. El personaje principal le preguntó al maestro ¿cómo lo juzgaría en esta situación? El sirviente enojado acusó severamente al hombre de simplemente denigrar a su joven amo. El budista le dijo al protagonista que jamás le creería. Exigió que liberara a Se y le entregara todos los artefactos malignos. El monje miró con picardía al hombre y dijo que si cumplía todas las condiciones, lo dejaría vivir. Chen le dijo al budista con voz insatisfecha que ni siquiera entendía el significado de las palabras que estaba diciendo. La anfitriona le puso un hacha en la cabeza al rehén. El protagonista le dijo al monje que si se movía, le quitaría la vida al joven maestro. El budista miró atentamente y vio a la mujer sosteniendo un hacha cerca de su cabeza. El sirviente señaló con la mano. Le gritó al protagonista que pagarían con su vida si lastimaba a su joven amo. El monje juntó las manos en oración, preparándose para agarrar al protagonista antes de que pudieran continuar esta conversación. El budista amenazó a la mujer con destruirlos a todos en el acto si ella dañaba a su sobrino. El protagonista miró a un lado con miedo. Notó que el monje le agarraba el cuello con fuerza. El protagonista se dio cuenta de que el budista no usaría toda su fuerza para matarlo. El monje quería capturarlo para usarlo como moneda de cambio. El budista le dijo al niño que la distancia entre ellos ya era evidente. No quería que lo obligara a nada. En ese momento, una espada silbó junto a su rostro. El guerrero demoníaco blandió su espada en todas direcciones para golpear al monje. El budista desapareció rápidamente. El monje saltó rápidamente a un lado, a una distancia prudencial. El guerrero, con una gran espada, protegió al protagonista. Sang extendió la mano con miedo. Le gritó que aún podía invocar guerreros fantasmales. El protagonista invocó al general fantasma. Un enorme guerrero rodeado de un aura oscura apareció ante él. El monje le dijo con calma a su oponente que realmente tenía grandes habilidades, pero que necesitaba algo más serio que un general fantasma común y corriente para luchar contra él. El monje permaneció de pie y observó con calma cómo dos maestros con espadas lo atacaban desde arriba. El budista juntó las manos y activó el hechizo de Amitabha. Quería protegerse de los guerreros. De repente, el general saltó y corrió hacia adelante con su espada contra el budista. El guerrero blandió su espada con todas sus fuerzas y se preparó para golpear al budista que tenía frente a él. El monje juntó sus manos frente a él y activó la habilidad mágica de Amitabha. El budista usó la mano de la gran compasión. Destrozó a los guerreros. El sirviente dijo con voz alegre que el general fantasma no podría oponerse al maestro del reino de la Fundación Media. El budista miró atentamente y vio un pequeño artefacto mágico volando hacia él. El monje puso su mano frente a él y detuvo el talismán que volaba hacia él. De repente, una explosión muy brillante ocurrió frente a la mano del budista. Un aura oscura se dispersó a su alrededor. De repente, la enorme mano demoníaca de alguien apareció frente al budista. La mano agarró al monje por el cuello con todas sus fuerzas y comenzó a estrangularlo violentamente. El sirviente estaba muy asustado. No entendía quién acababa de agarrar al amo. El protagonista le dijo enojado a sus oponentes que el general fantasma simplemente los estaba distrayendo para poder convocarlo. Apareció un enorme guerrero demoníaco con cuernos. Sujetó al budista por el cuello con la mano. El maestro asustado miró hacia adelante y dijo que el rey fantasma estaba parado frente a él.
Zhang le preguntó al niño, asustado, cómo había logrado invocar y controlar al rey fantasma. Su familia lo había adorado durante siglos. El protagonista, furioso, dijo que para dominar a los 5 seres inmortales y fantasmales, hay que usar los deseos como cebo. Hay que atraerlos con lo que desean. El fantasma se detuvo. Se giró y miró al tipo con disgusto y sorpresa. El sirviente sorprendido no podía entender cómo el maestro Ming Ming podía perder ante el personaje principal. El fantasma estaba estrangulando al monje aterrorizado. Ming Ming pensó, temeroso, que el rey fantasma lo había golpeado en un punto vital cuando no pudo esquivarlo. El monje miró al protagonista y se dio cuenta de que para un hombre tan joven, sus planes eran completamente incomprensibles. El budista no pudo liberarse de la presión en su cuello. Desarrolló una tos con sangre. El fantasma continuó sujetando a su víctima con su mano y apretando la garganta del Min Min con todas sus fuerzas. El guerrero extendió su mano hacia adelante y sacó una pequeña bola verde del cuerpo de la víctima. El fantasma miró felizmente la pelota y dijo que el elixir de la fundación era un tesoro maravilloso. El monstruo se preparó para tragarse la bola verde. Se la llevó a la boca con la pata. El protagonista le ordenó al monstruo que no se comiera la pelota. El tesoro era para él. El fantasma se volvió hacia el hombre con disgusto. Después de esto, el guerrero aflojó la mano y soltó al monje. El budista comenzó a inclinarse hasta el suelo. El fantasma extendió la mano con severidad hacia el protagonista. Le disgustaba que el hombre quisiera quitarle su tesoro. El guerrero le preguntó enojado al protagonista por qué le ordenó entregar el trofeo de guerra. Chen le explicó al fantasma que su arte de transformarse en Yang lo ayudaría a superar las dificultades que enfrentaba el rey fantasma de nivel medio. El monstruo, malhumorado, le dijo al hombre que, en toda China, menos de 100 personas podían alcanzar el nivel fundacional. Él mismo, con la ayuda del preciado elixir y las técnicas de cultivo, podría lograr un gran avance en un año. El fantasma miró al protagonista con disgusto y preguntó, ¿qué podría ser aún más valioso? El protagonista se acercó al monstruo. Le dijo que podía darle otro método que lo ayudaría a convertirse en un señor fantasma. El fantasma le gritó aterrorizado al niño que este método se había perdido hacía 1000 años. No entendía de dónde Chen lo había sacado. El protagonista prometió al fantasma que primero se ocuparía de los 2 invitados y luego le enviaría un mensaje. El propio guerrero decidiría cuán realista era este método. El guerrero demoníaco se giró hacia un lado. Miró al monje y al sirviente con disgusto. El guerrero abrió el brazo y le arrojó una pastilla verde al protagonista. Chen se dio la vuelta y miró atentamente la bola verde brillante que tenía en sus manos. El fantasma empezó a desaparecer. Amenazó al hombre con no perdonarlo si le mentía. Chen vio un artefacto dorado caer en su mano. Decidió darle al fantasma el mejor método de cultivo. El niño aferró el medallón mágico. Decidió que, cuando el fantasma emergiera de su aislamiento, se convertiría en su sirviente. Chen le gritó al sirviente que le transmitiera el mensaje al amo. Si el amo quiere que regrese el joven, debe ofrecerle algo de valor. Chang le pidió al protagonista que le dijera el precio exacto para poder pasárselo a su amo. El protagonista ordenó con severidad a los invitados que prepararan todo el dinero que el joven amo pudiera aportar. Exigió que el sirviente se marchara junto con el budista. Chang le prometió al niño que le comunicaría sus palabras a su maestro. Le recordó que había insultado a la familia Xi y a la secta del loto. Ahora debía tener cuidado. El personaje principal se quedó de pie y observó con una larga mirada mientras Chang se alejaba de él junto con el monje. El personaje principal, después de hablar con los invitados no invitados, se dio la vuelta y se acercó a la puerta de su casa. La esposa corrió alegremente hacia su esposo. La hija extendió las manos hacia su padre. Wen miró sorprendida la bola verde en las manos del niño. No entendía qué clase de tesoro era. El personaje principal le explicó detalladamente a la sorprendida niña que tenía en sus manos el elixir de la fundación. El joven maestro no podía creer que el protagonista pudiera derrotar al maestro Ming Ming. Este budista era un anciano de nivel medio del reino de la fundación, perteneciente al salón de la supresión de demonios de la secta del loto. El personaje principal agitó su brazo con todas sus fuerzas y la golpeó en la cara. Chen golpeó a su cautivo con una bofetada izquierda del cultivador de refinamiento de chi. La anfitriona miró la bola verde con disgusto.
No entendía cómo el chico quería usarla para su cultivo en pareja. El protagonista sostenía una bola verde mágica en la mano. Le contaba alegremente a su esposa que cada vez era más hábil. La anfitriona le dijo al chico con voz pícara que realmente se sentía bien. La mujer corrió hacia el protagonista y le dijo que necesitaba su ayuda. Él, con voz alegre, le dijo a su esposa que sus elogios eran sinceros. La hija se acercó a su madre, le puso la mano en la pierna y le preguntó: ¿por qué se puso tan roja? La madre se inclinó hacia su hija y le dijo que ya era muy tarde y que debía irse a la cama. Chen se despidió de la niña y le dijo que mamá y papá todavía tenían mucho trabajo que hacer para mejorar. Wan miró a su madre con entusiasmo y le preguntó: ¿es conveniente que mejore? La mujer se sintió tímida. Se apartó de su hija. Juan le extendió las manos. La madre sentó a su hija en la cama. Le explicó que ella y su padre querían fortalecerse para detener a quienes querían arrebatársela. Juan miró a su madre y le dijo que estudiara cómodamente con su padre y la protegiera. La niña se dio la vuelta en la cama. Le dijo a su madre que ya estaba dormida. La anfitriona respiró aliviada y se dio la vuelta. El protagonista la miró feliz. La mujer estaba sentada en la cama. Le dijo al hombre que esa posición para cultivar relaciones en pareja era muy extraña. Chen se acostó y se inclinó. Antes de colocar los cimientos, le explicó a la mujer que estaba encima que este método activa una habilidad divina llamada la puerta Wushan. La anfitriona se dio la vuelta y le dijo al chico que deberían haber tomado el elixir de la fundación. Podrían consumirlo como antes. Chen miró a su ama y le explicó que, en el camino para refinar el ki y crear una base, es necesario concentrarlo. Es necesario templar el cuerpo mediante 10 años de riguroso entrenamiento para fortalecer los músculos y los huesos. Solo así, el cuerpo puede soportar la enorme presión del ki interno comprimido. El personaje principal le dijo a su compañero que si el cuerpo físico está débil, será como una pelota. Chen le explicó a la mujer que si hay demasiada presión en la pelota, todos sus meridianos se romperán. Un joven de la familia Xie en la montaña Jin alcanzó la cumbre de refinamiento de chi. Quería llevarse a la hija del protagonista. El joven maestro quería usar el método de la montaña Jin para eludir el reino del cultivo corporal y alcanzar por la fuerza el reino de la fundación. Gracias a su cultivo dual, el protagonista y su esposa lograron desbloquear la habilidad divina de la puerta Wushan. Sus cuerpos ahora podían recuperarse instantáneamente de sus heridas. La esposa le dijo al hombre, con voz comprensiva, que si el globo se desinfla, podrá recuperarse inmediatamente y los meridianos no se romperán. Chen miró a la mujer y le dijo que, durante el cultivo, debían liberarse de todos los pensamientos innecesarios. Cuando sus emociones y sensaciones alcanzaran su punto máximo, el elixir activaría los efectos ocultos de la esencia divina de Lushan en sus cuerpos. La anfitriona se dio la vuelta y le preguntó al chico: ¿son sus cuerpos realmente tan increíbles? Chen le explicó a su compañero que sus cuerpos, como el hermoso jade, una piedra sigue siendo una piedra si nadie la reconoce. Chen le dio un golpecito a la mujer en la espalda con los dedos y le dijo que debían comenzar. La anfitriona sintió una oleada de energía mágica en el cuerpo. Estiró la pierna hacia un lado. La mujer se inclinó. Sintió una oleada de fuerza en lo más profundo de su cuerpo. Chen levantó la vista sorprendido. La anfitriona estaba de pie junto a él. El protagonista levantó la vista sorprendido. No entendía qué clase de sentimiento albergaba en su interior. Chen miró su pierna temblorosa. Decidió que Daluo Dao le había conmovido el corazón. La anfitriona, sorprendida, sintió que todo en su cuerpo estaba muy bien. Chen cerró los ojos. Se dio cuenta con sorpresa de que había usado ese método para colocar los cimientos. La mujer estaba sentada encima del hombre. Le dijo que este método era incluso mejor para ella que el anterior. De repente, él le gritó que había llegado el momento. El personaje principal miró a la mujer desde atrás y gritó que el preciado elixir estaba maduro. Un resplandor brillante apareció cerca del cuerpo del chico. Le gritó a la señora que recogiera el elixir. La mujer abrió la boca. Un elixir brillante comenzó a fluir dentro de ella, proveniente del niño. Este era el método de primer nivel para desbloquear la habilidad divina de Lushan. El protagonista absorbió energía de detrás de su esposa. Tras absorberla, su cuerpo no se deteriora.
Su forma física permanece inalterada para siempre. El joven caballero estaba atado a una silla. Miró de reojo, sorprendido, al protagonista en el suelo con la mujer. Se, sorprendido, miró a sus captores sin comprender qué hacían. Tampoco conocía el método de habilidad divina llamado Puerta Ushan. El protagonista abrió los ojos y miró a un lado. Se dio cuenta de que los observaba desde un lado. El monje maltratado yacía sobre una almohada en la cama. Explicó que el protagonista era muy astuto. En todos sus años subyugando al demonio, nunca se había topado con alguien tan malvado y difícil de leer. El hombre preguntó emocionado al maestro si sabía de qué linaje había heredado Chen la técnica de cultivo. De repente, una mujer derribó la puerta de una patada. Enfadada, le preguntó a Shiba-kun: ¿Dónde está su hijo? La señora preguntó con severidad y en voz alta: ¿Quién se atrevió a secuestrar a su hijo? El hombre se dio la vuelta y le dijo a su esposa que el maestro Ming Ming había resultado gravemente herido mientras intentaba salvar a su hijo. El hombre se acercó a la mujer y le dijo severamente que hablarían con ella afuera. La mujer golpeó la olla contra el suelo con todas sus fuerzas. Enfadada, le dijo a su esposo que era un viejo inútil. Por su culpa, su hijo tuvo que soportar tal humillación. Él le gritó severamente a su esposa que todo esto sucedió porque ella malcrió a su hijo. La señora se quedó en silencio. Pensó profundamente en las palabras de su marido. El hombre se sentó en una silla y apretó el puño con irritación. Explicó que el protagonista había sido engañado por un necio, codicioso hasta la muerte, que lo había arrastrado a todo este lío familiar. La mujer le dijo a su esposo que su hijo llevaba en su interior el legado del rey fantasma. En el futuro, el niño alcanzaría gran poder y gloria. La señora estaba disgustada. No podía entender quién se atrevía a ir en contra de su hijo. La mujer se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Decidió ir a salvar al hombre ella misma. El esposo advirtió a su esposa que no actuara impulsivamente. Le dijo que el maestro Ming Ming había caído en la trampa del protagonista. Decidió primero idear un plan para salvar a su hijo. Después, estrangularía a Chen. La señora se dio la vuelta y le dijo al hombre que no esperaría ni un minuto más. Decidió encargarse de todo ella misma. Le preguntó a la mujer: ¿está hablando realmente de la dote con la que entró en esta familia? El maestro dijo que permanecería al lado del maestro Ming Ming y mantendría la alianza con la secta del loto. La mujer ahora era responsable de la vida de su hijo. La señora se dio la vuelta y le dijo a su marido que él mismo estaba ahora en la cima de la fundación del reino. La señora estaba parada en la puerta. Mientras caminaba, llamaba a su marido basura inútil. Se enojó. Miró enojado y en silencio a la mujer que se iba. La dama se acercó a las enormes puertas rojas. Se preparó para abrirlas. La mujer extendió las manos y abrió las grandes puertas. Estaba muy oscuro adentro. La señora entró en una habitación enorme. Una enorme piedra marrón colgaba del techo. La mujer tomó la campana verde mágica y la hizo sonar. El sonido se extendió por todas partes. La señora seguía tocando el timbre. Exigió que alguien la siguiera. De repente, una risa surgió de las profundidades de la piedra negra. La tapa voló hacia un lado y un sarcófago negro se abrió. La dama permaneció de pie en el suelo, observando todo atentamente. La mujer estaba muy complacida. Miró fijamente el sarcófago negro. Alguien la observaba desde dentro. El protagonista estaba en casa con su esposa. Era un día soleado. La mujer se estiró y le preguntó al hombre si todo le había salido bien. El protagonista tomó la espada, la extendió hacia su mano y le hizo un pequeño corte. La esposa miró la mano del hombre con sorpresa. Preguntó: ¿podría ser esta realmente la legendaria habilidad divina, la Puerta Ushan? Chen le explicó a su compañero que era simplemente el efecto básico de la habilidad divina. Un nuevo enemigo llegaría pronto, y debían prepararse para lo que se avecinaba. La anfitriona le preguntó al chico con gran entusiasmo: ¿ahora deberían hacer algo serio? Chen sostenía un cuchillo en la mano. Le dijo a la anfitriona que, para que todo saliera bien, debía desvestirse rápidamente.